Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Raquel. Sí, Miss. Un favorcito, me dice si se corta. ¿Se Está escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, me dices, porque la señal no está tan bien. Ya, pues comenzamos. Comenzamos con articulaciones sinoviales, ¿ya? Las articulaciones sinoviales son aquellas articulaciones en la cual todas las articulaciones tienen movimiento, ¿ya? Vuelvo a repetir. Las articulaciones sinoviales son todas aquellas articulaciones que tienen movimiento. Te doy 3 minutos. Repasa el nombre de las articulaciones sinoviales. Tiene una perforación duodenal, basta con una sutura de la lesión.
Raquel, ¿me escuchas? Ahora sí, Miss. No, hace rato no. Les he dicho que repasen. No he estado hablando. Les dije que repasen los nombres de las articulaciones sinoviales para que no se pierdan. Ya. Raquel, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ya. Entonces, dentro de las articulaciones sinoviales tenemos las articulaciones artrodias, a las cuales también se les llama articulaciones planas o articulaciones de deslizamiento. Recuérdate eso.
articulaciones planas o de deslizamiento. Todas estas articulaciones sinoviales, recuérdate, van a tener amplio movimiento y todas van a tener líquido sinovial. Entonces, si todas las articulaciones sinoviales van a tener amplio movimiento, entonces todas las articulaciones sinoviales van a ser articulaciones diartrodias. Entonces, dentro de estas sinoviales ya les dije que hay articulaciones artrodias, llamadas también planas o llamadas también articulación de deslizamiento. La otra articulación viene a ser la articulación trocoide, llamada también pivote o llamada también gínglimo lateral. La otra articulación es la articulación trocleartrosis, llamada también gínglimo angular porque realiza movimientos angulares, llamada también articulación en bisagra porque funciona como si fuera la bisagra de una puerta. Yo imagino que todos conocen la bisagra de una puerta. La otra articulación es el encaje recíproco o llamado también articulación en silla de montar. La otra articulación viene a ser la articulación condilia, llamada también condiloartrosis, llamada también elipsoidal o llamada también ovoide. Ovoide porque la superficie articular de uno de sus huesos es una superficie voluminosa, pero que tiene la forma ovoide. Por eso también se le llama ovoide, y como tiene la forma de un elipse, también esta superficie articular también le puedo llamar elipsoidal. Entonces las articulaciones condilias, llamadas también condiloartrosis, elipsoidal u ovoide. Y finalmente tenemos las articulaciones enartrodia. Las enartrodias, llamadas también articulaciones esferoidales o llamadas también articulación en guante o en bola. ¿Por qué se le llama en bola? Porque la superficie articular de uno de los huesos es voluminoso, pero en forma esférica, no como las condilias que tienen la forma ovoide. Entonces tiene la forma esférica. Entonces, ¿por qué le llamamos articulación artrodia? ¿Por qué le llamamos a la articulación artrodia también articulación plana? Porque la superficie articular de los huesos que se van a unir tienen la forma aplanada. Por eso se le llama por eso se le llama articulación plana. O también se le puede llamar articulación de deslizamiento. ¿Por qué se le llama articulación de deslizamiento? Porque estos como tienen superficies articulares planas, me van a realizar movimientos de deslizamiento. O sea, en el momento que se mueven, se deslizan uno sobre otro. Por eso se le llama articulación de deslizamiento. En el caso de las articulaciones trocoide, uno de los huesos va a funcionar como un eje y el otro hueso va a girar alrededor del eje. Le llama trocoide pivote o gínglimo lateral a la articulación en la cual uno de los huesos funciona como un eje y el otro hueso gira alrededor del eje. En el caso de las articulaciones de trocleartrosis, los huesos de la articulación van a realizar movimientos angulares. Cuando digo movimientos angulares, quiere decir que cuando se mueve la articulación, miren acá la pantalla, por ejemplo, acá tenemos al húmero, al hueso del brazo y al hueso del antebrazo, al húmero, radio y cúbito. Cuando se mueve el antebrazo en dirección al brazo, ¿qué se forma a nivel del codo? Se forma un ángulo. Entonces, en el caso de las articulaciones en bisagra, o trocleartrosis o gínglimo angular,
En el momento que se mueve la articulación se van a formar ángulos, que pueden ser ángulos cerrados, como en este caso, o pueden ser ángulos abiertos, como en este caso. O sea, va a funcionar como si fuera la bisagra de una puerta, que va a permitir que la articulación se cierre y que la articulación se abra. Entonces, por eso se le llama en bisagra, llamado también gínglimo angular o llamado también trocleartrosis. En cambio, en la articulación trocoide, uno de los huesos, como en este caso el cúbito, va a funcionar como un eje y el otro hueso, como en el caso del radio, va a girar alrededor del otro hueso. En el caso de un encaje recíproco, o llamado también encía de montar, la superficie articular de uno de los huesos es convexo y a la misma vez es cóncava. Y la superficie articular del otro hueso es cóncava y a la misma vez es convexa. Entonces, están encajando de forma perfecta. ¿Qué pasaría si la superficie articular de este hueso fuera convexo y cóncava y del otro hueso sería en la misma situación? Miss, no se le escucha. Raquel, ¿me escuchas? Ahora sí, Miss. Ya, voy a repetir, ¿ya? Dame la apertura para compartir las imágenes. Me tienes que avisar, hija, por el celular, por favor, porque yo no puedo visualizar acá si sigo en línea o no, ¿ya? Está bien, Miss. Me avisas, por favor. Ya. Ya. Entonces la articulación en silla de montar les decía que la superficie articular de uno de los huesos es convexa y cóncava a la misma vez. Y la superficie articular del otro hueso es también cóncava y convexa, pero en sentido contrario al hueso anterior. También se le puede llamar articulación en silla de montar o articulación celar, porque miren, este hueso presenta una superficie articular convexa que parece un glúteo, un pompis. Y presenta una superficie articular también cóncava, que parece el muslo conjuntamente con la rodilla. Entonces su asiento tendrá la forma que puede encajar el glúteo y el muslo, ¿no? Entonces tiene que ser cóncava y convexa. Por eso se le llama también articulación en silla de montar. Ahora, la articulación condilia y la articulación en artrodia son casi parecidas, no estoy diciendo son iguales, son casi parecidas. La articulación condilia se caracteriza porque uno de los huesos presenta una cavidad. En una enartrodia, la superficie articular también presenta una cavidad. En una condilia, uno de los huesos presenta una cavidad y el otro hueso presenta una estructura voluminosa
llamada ovoide. Y vuelvo a repetir, en una condilia, la superficie articular de uno de los huesos presenta una cavidad llamada cavidad glenoidea. Y el otro hueso presenta una superficie articular voluminosa, ovoide, llamado cóndilo. En cambio, en una enartrodia, la superficie articular de un hueso, de uno de los huesos, también presenta una cavidad. Esta cavidad puede llamarse cavidad glenoidea, igual que la condilia. Pero también puede llamarse cavidad cotiloidea. O sea, puede llamarse cavidad glenoidea o cavidad cotiloidea o acetábulo. En cambio, en una condilia, la cavidad siempre se va a llamar cavidad glenoidea. En cambio, en una enartrodia, la cavidad puede llamarse cavidad glenoidea o también podría llamarse acetábulo o cavidad cotiloidea. En una condilia, el otro hueso presenta una estructura voluminosa que es ovoide llamada cóndilo. En cambio, en una enartrodia, la superficie articular del otro hueso también es voluminoso, pero tiene la forma esférica, a la cual se le llama cabeza. Eso es la diferencia entre los dos. Entonces, en una articulación condilia, uno de los huesos presenta una superficie articular que es mayor que la otra superficie articular. Y la superficie articular que es mayor viene a ser la cavidad glenoidea. Y la superficie articular que es menor, que es voluminoso, ovoide, viene a ser el cóndilo. Mientras tanto, que en una enartrodia, la superficie articular de uno de los huesos es cóncava, que viene a ser la cavidad glenoidea o cotiloidea o acetábulo. Y el otro hueso presenta una superficie articular menor, voluminoso, pero esférica, llamado cabeza. Además, en una enartrodia, la superficie articular, que es cóncava, para que pueda aumentar la profundidad, de la superficie articular, en su borde va a presentar una extensión de cartílago, que vendría a ser este de acá. A esa extensión de cartílago le llamamos rodete articular, o le llamo también rodete anular. Anular quiere decir circular, o le llamo también rodete marginal, o le llamo también burlete marginal. El rodete marginal o el rodete articular, ¿para qué sirve? Para aumentar la profundidad de la superficie articular. ¿Y qué es este rodete articular? Viene a ser un cartílago fibroso. Es un cartílago fibroso que sirve para aumentar la profundidad de la superficie articular. Y este rodete articular no se encuentra en todas las articulaciones enartrodias. Solo lo vamos a encontrar en el hombro y en la cadera. Solo en el hombro y en la cadera. Entonces comenzamos con los ejemplos de las articulaciones que me imagino que ya han repasado. Las articulaciones enartrodias lo encuentro en la cabeza, a nivel del oído. Lo encuentro en el hombro. ¿Quién es su gemelo del hombro?
¿Quién es su gemelo del hombro? La cadera, Miss. Claro, entonces tenemos a la cadera. Tenemos hombro y tenemos cadera. Y también está en el pie, a nivel de los tarsos. Vuelvo a repetir. Las articulaciones en artrodia solo están en 4 lugares. Están en el oído, en el hombro, en la cadera y en los tarsos. No te olvides cuáles son los tarsos. Estos de acá son los tarsos. Estos de acá son los tarsos. ¿Ya? Muy bien. Entonces le dan una chequeadita, ya, para que te vayas aprendiendo. Le das una chequeada.
Raquel, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ok, entonces seguimos. Comenzamos entonces a describir las articulaciones en artrodias. Las articulaciones en artrodias tenemos en el oído, hemos dicho. Entonces ahora les voy a preguntar porque esto ya les he explicado. ¿Quién me dice las partes del martillo? ¿Quién me dice las partes del martillo? Nadie. Cabeza, cuello y mango, Miss. Cabeza, cuello y mango. ¿Ya? ¿Qué más? Falta. Falta para hacer las articulaciones. ¿Qué más? Cuéntenme. Para poder hablar de articulaciones tienen que saber las partes. Por eso yo a medida que he ido avanzando, les he estado hablando acerca de las partes. Si no, no van a aprender, ¿ah? Si no, articulaciones se van a perder. Ya, a ver, ¿qué partes tiene? Cuéntenme. A ver, ¿quién se anima? Ya. ¿Quién se anima? Faltaría su apófisis larga, Miss. Apófisis. ¿Qué apófisis? Larga, ese recuerdo que había mencionado. Larga. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Cuéntenme. Manubrio, cuello y cabeza. Ya. Falta uno más. Falta Su uno más. apófisis corta. Ya. Pero ahí no se le llama, bueno, se le puede decir apófisis corta, pero tiene nombre. ¿Ya? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Apófisis lateral anterior. Muy bien. La apófisis lateral y la apófisis anterior. Muy bien. Pero ahora me tienes que decir cuál de ellas es la apófisis anterior y cuál es la apófisis lateral. Ya ahí se les he puesto en la imagen. Ya, ahí está en la imagen.
Raquel, ¿me escuchas? Sí. Ya, no encuentro una buena imagen, ¿ya? Les mostraré las que tengo aquí nada más, ¿ya? Ya, entonces seguimos por acá. Seguimos. Entonces acá en el oído tenemos al martillo y el martillo, como decían ustedes, presenta una cabeza, presenta un cuello, presenta un mango. Al mango también le puedo llamar manubrio. Y presenta dos apófisis. Presenta una apófisis lateral y una apófisis anterior. La apófisis anterior es la más larga y esto de aquí vendría a ser la apófisis lateral. Y tenemos acá el yunque y el yunque ya no tiene cabeza, sino tiene cuerpo. Esto de acá vendría a ser el cuerpo del yunque. Y presenta tres apófisis, acá no lo veo. Tiene una apófisis corta, una apófisis larga y una apófisis lenticular. ¿Ya? Tiene una apófisis lenticular. Vamos a crearle su apófisis acá, no hay. ¿Ya? Este de acá viene a ser su apófisis lenticular. ¿Ya? Le vamos a generar acá. Su apófisis lenticular tiene la forma, su nombre mismo dice apófisis lenticular, tiene la forma de una lenteja. ¿Ya? Ahí está su apófisis lenticular. ¿Ya? Ponemos acá. Ya, le armamos apófisis lenticular. Ya, que vendría a ser este de acá. Muy bien. Ya. Ahí está su apófisis lenticular. Y en el caso del estribo presenta una base, presenta un vértice, que es la cabeza del estribo, y presenta dos ramas. Una rama anterior y una rama posterior. ¿Ya? Entonces, nos vamos a la imagen. Entonces, hemos dicho que las articulaciones enartrodias, uno de los huesos tiene que presentar una cabeza. ¿Y quién es la que presenta la cabeza aquí? La que presenta la cabeza viene a ser el yunque. Al yunque no te olvides que también le llamamos incus. Y este yunque presenta una superficie articular en forma esférica, que viene a ser la apófisis lenticular. Esta apófisis lenticular se va a articular con el vértice del estribo. Para eso te dije que el vértice del estribo, que el estribo presenta un vértice, presenta una base y presenta dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Entonces, ¿con quién se va a articular el yunque? El yunque tiene acá una cabeza que viene a ser la apófisis lenticular, se va a articular con el vértice del estribo. Y este vértice del estribo es el que presenta la cavidad glenoidea. El vértice del estribo presenta la cavidad glenoidea. Entonces te dijimos que en una articulación enartrodia uno de los huesos iba a presentar una cabeza, en este caso es el yunque, y el otro hueso iba a presentar una cavidad glenoidea, en este caso el vértice del estribo. ¿Cómo se le llama esta articulación? Incudo de yunque, de incus, estapedio de estribo. Al estribo también hemos dicho que se le llama estapes. ¿Ya? Entonces tenemos acá la articulación incudo-estapedio. ¿Dónde más encontramos? Dijimos, lo encontramos en el hombro. Entonces el hombro para eso presenta también, una cabeza que viene a ser esto de acá. ¿Quién presenta la cabeza? El que presenta la cabeza es el húmero. Ahí está. ¿Y quién presenta la cavidad glenoidea? El que presenta la cavidad glenoidea es la escápula. Ya te dije que en una enartrodia uno de los huesos presenta una cabeza
y el otro hueso presenta una cavidad, en este caso cavidad glenoidea. Entonces, ¿cómo se le llama esta articulación? Se le llama húmero escapular o escapulohumeral. Húmero escapular o escapulohumeral. O también le puedo llamar glenohumeral. ¿Gleno de qué? De cavidad glenoidea. Le puedo llamar también húmero escapular o escapulohumeral o glenohumeral. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. ¿Dónde más encontramos esta articulación? Lo encontramos en la cadera. Entonces, les voy a mostrar una imagen de la cadera, porque si no ustedes se me van a perder. ¿Ya? Entonces, un ratito. Ya, y te muestro aquí la imagen. Ya, una bonita, te lo voy a buscar. Aquí. Estoy acá. Esta está bonita. Ya. Tirín, tirín. Ya, y te lo pongo esta de acá. Se nota bonito. Ya, y otra más te lo voy a poner. Que se note mucho mejor. Quiero una completa. No la veo. No, tampoco. No hay una bonita. Aquí creo. Tampoco. Ya esta de acá. Esta de acá. Ya puede ser esta. Ya. Y una más, ¿ya? Una más, para que te quede claro. Esta de acá será. Ya. Ya está. Ya. Entonces, muy bien. Y tenemos aquí en la cadera, ¿no? ¿Qué es lo que tengo aquí en la cadera? En la cadera tenemos acá al fémur, que vendría a ser esto de acá. El fémur presenta una cabeza y el hueso ilíaco, que vendría a ser esta de acá, presenta una cavidad. En este caso no es cavidad no es cavidad glenoidea, sino es una cavidad cotiloidea. Y a la cavidad cotiloidea también se le llama acetábulo. ¿Ya? Entonces acá esto sería una articulación enartrodia. Entonces ya vimos que hay una articulación enartrodia, el incudo estapedio, el escapulohumeral, el coxofemoral, ¿no? Esta articulación coxofemoral o fémur coxal. Coxofemoral o fémur coxal. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver otra articulación
que está en los pies, entre el tarso y tarso. Las articulaciones tarso y tarso, miren acá, son planas. ¿Cómo se le llama la articulación tarso y tarso? Se le llama articulación intertarsiana, porque es entre los tarsos. Gemelo de los tarsos, ¿quiénes son? Son los carpos. Entonces, carpo con carpo también son articulaciones planas. Carpo con carpo son articulaciones planas. Y tarso con tarso también son articulaciones planas. Pero hay exceptos en el carpo con carpo y hay exceptos del tarso con tarso. Entonces, uno de los exceptos del tarso con tarso viene a ser el astrágalo con el escafoide. El astrágalo presenta la cabeza y el escafoide presenta la cavidad glenoidea. El astrágalo es un hueso del tarso y el escafoide también es un hueso del tarso. Entonces, tarso con tarso deberían ser planas, pero aquí hay una excepción. El tarso con tarso aquí vendría a ser una articulación enartrodia. Ya, entonces veamos. Tenemos acá al tarso con tarso. Y tenemos al AE. Pues no lo veo acá muy bien. Pasamos acá. Tengo acá al astrágalo y al escafoide. El astrágalo que presenta una cabeza. Y el escafoide que presenta, o llamado también navicular, presenta una cavidad glenoidea. ¿Con qué letra comienza? ¿Con qué letra comienza o cuál es la primera vocal? A. La segunda vocal, E. De eso te vas a recordar. ¿E de qué? E de enartrodia. Entonces la articulación A enartrodia, A escafoide, astraloescafoide. Es una articulación enartrodia. Entonces, ¿cuáles son las articulaciones enartrodias? Tenemos la articulación yunque-estapedio o incudo-estapedio. Tenemos la articulación escapulohumeral o húmero-escapular o glenoescapular. En la cadera tenemos el fémur coxal o el coxo femoral. En el pie tenemos el astrágalo escafoideo, la E. Pues ahora vamos a ver las articulaciones condilias. Ya, no te olvides que en la cadera no hay cavidad glenoidea, sino hay cavidad cotiloidea, no te vayas a olvidar. Entonces ahora veamos las articulaciones condilias. ¿Dónde encuentro las articulaciones condilias? Lo encuentro también en la cabeza. Lo encuentro en la cabeza, la articulación condilia. Ya, vamos a ver. Un ratito. Ya. Entonces, miren acá, aquí tengo el hueso temporal. Ahí está el hueso temporal. ¿Ya? Este hueso temporal ya sabes que presenta una porción escamosa, una porción mastoidea, una porción timpánica, una apófisis estiloide, pero también tiene una apófisis cigomática. Y debajo de esta apófisis cigomática hay una cavidad que viene a ser la cavidad glenoidea. Está la cavidad glenoidea, En esta cavidad glenoidea, ¿qué es lo que va a ingresar? Va a ingresar el maxilar inferior, como lo puedes visualizar por acá. Ingresa el maxilar inferior. Para eso el maxilar inferior tiene un cuerpo y tiene rama lateral. En la parte superior de la rama lateral hay dos apófisis. La apófisis coronoide, que es la que no me interesa por ahora, y el cóndilo. Ahí está, el cóndilo del maxilar o el cóndilo mandibular. Este cóndilo ingresa a la cavidad glenoidea, el cóndilo mandibular ingresa a la cavidad glenoidea del temporal. Entonces la articulación temporomandibular o mandíbulo temporal es una articulación condilia. El temporo
mandibular o el mandíbulo temporal es una articulación condilia. Entonces ahí está justamente el cóndilo del maxilar inferior y la cavidad glenoidea del temporal. ¿Dónde más encuentro esta articulación? También lo encuentro entre el occipital. Ya tenemos al occipital. El occipital, acá ¿desde qué cara lo estoy viendo? ¿Desde arriba o desde abajo? Chicos, estoy viendo esa imagen, ¿desde arriba o desde abajo? Desde Abajo. arriba. De abajo. Desde abajo. ¿Cómo se llama esta parte del occipital? ¿Cómo se llama? Occipital menor. No escucho. Concha. Concha. Se le llama concha. Entonces, esto es la concha, estos son los bordes laterales y esto es la apófisis basilar. Entonces, aquí en los bordes laterales tengo estructuras voluminosas llamados cóndilos del occipital. Entonces, este cóndilo del occipital, mírenlo acá. Este cóndilo del occipital se va a articular con esta vértebra de aquí. ¿Cómo se llama esta vértebra? Perdón. Esta vértebra es la primera vértebra cervical, a la cual se le llama atlas. Entonces el atlas, ¿por qué se le llama atlas? Porque mitológicamente Atlas ha sido un hombre que cargaba al mundo con una sola mano. Entonces por eso la primera vértebra cervical que está sosteniendo a la cabeza se le llama también atlas. Entonces el atlas, que es la primera vértebra cervical, no tiene cuerpo como todas las vértebras. Hemos dicho que todas las vértebras presentan un cuerpo, presentan un agujero vertebral y presentan 7 apófisis. 7 apófisis. En el caso del atlas, que este es el atlas no tiene cuerpo. ¿Qué cosa tiene a cambio? Tiene a cambio una masa lateral derecha y una masa lateral izquierda. Tiene una masa lateral derecha y una masa lateral izquierda. Y estas dos masas se encuentran unidas por un arco anterior que es más chiquito y un arco posterior que es el más grande. Entonces el atlas tiene dos masas laterales, tiene un arco anterior, un arco posterior. Y tiene sus apófisis transversas. Y en las masas laterales tienen dos caras. Tienen una cara superior y abajo, obvio, tiene una cara inferior. Tiene una cara superior y tiene una cara inferior. Entonces, el cóndilo del occipital va a encajar con la cavidad glenoidea, del atlas. ¿Y cómo se le va a llamar esa articulación? Atlanto-occipital. Entonces, a esta articulación que hay entre el atlas y el occipital se le llama atlanto-occipital. Atlanto-occipital. ¿Quién presenta el cóndilo? El occipital. ¿Quién presenta la cavidad glenoidea? El atlas. Entonces, el atlanto-occipital es una articulación condilia. ¿Dónde más se encuentra una articulación condilia? Lo encuentro en la muñeca. Quizás en tu separate está en el codo. Me gustaría explicarte eso, pero te vas a perder cuando es virtual. Cuando es presencial, quizás con el mismo hueso te podría mostrar para que entiendas, pero ahora te me vas a perder y eso es lo que no quiero.
Lo que quiero es que tengas conceptos bien claros para que puedas marcar bien en tu examen. ¿Ya? Entonces, ¿dónde más tenemos la articulación condilia? Lo tenemos en la muñeca. La muñeca está formado por la epífisis distal del radio, esto es el radio, por la epífisis distal del cúbito y por los carpos. Para eso tú ya sabes que los carpos son 8. Son 8. De los 8 carpos, 4 se encuentran en la primera fila y 4 se encuentran en la segunda fila. Eso ya lo vimos. Se supone que ahorita ya debes de saber eso. En la primera fila, de afuera, esto es el dedo pulgar, por eso nos guiamos, de afuera hacia adentro, tenemos al escafoide, al semilunar, al piramidal y al pisiforme. Y en la segunda fila tenemos al trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. En el caso del radio, se va a articular solo con 3 huesos de la primera fila. O sea, solo se va a articular con el escafoide, semilunar y piramidal. El radio no se articula con el pisiforme y el cúbito tampoco se articula con el pisiforme. El cúbito, ponte en la cabeza, no se va a articular con ningún hueso del carpo. El cúbito no se articula con ningún hueso del carpo. Les pregunto, ¿esto es antebrazo derecho o izquierdo? Derecho. Siempre recuérdate que está en posición anatómica. Derecho. Derecho, Miss. Derecho, muy bien, excelente. El que me ha dicho derecho ya está en la anatomía, está ya en un 90%. ¿Ah? Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, en la primera fila del carpo, ¿qué hueso se encontró? ¿Qué huesos hay? Escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Excelente. ¿El cúbito con cuál de los huesos del carpo se articula? ¿Con ninguno? Con ninguno. Escafoide, semilunar. Con ninguno. El cúbito no se articula con ningún hueso del carpo. Acabo de decirlo. Seguimos. Entonces ahora, estamos viendo articulaciones condilias. Por lo tanto, tiene que haber una cavidad glenoidea y un cóndilo. Siempre la cavidad glenoidea se va a casar con un cóndilo, se va a enamorar de un cóndilo, o el cóndilo siempre se va a enamorar de una cavidad glenoidea. Siempre que yo diga cóndilo, en tu cabeza tiene que haber cavidad glenoidea, siempre. Es como que yo te diga gordo, en tu cabeza viene flaco. Alto, a tu cabeza viene chato. Día, a tu cabeza viene noche. Cóndilo, a tu cabeza debe venir cavidad glenoidea. Recuérdate eso siempre. Entonces, acá en la muñeca, ¿quiénes van a formar el cóndilo del carpo? El cóndilo del carpo, el cóndilo carpiano, le está formando el escafoide, el semilunar y el piramidal. Entonces, ¿quiénes forman el cóndilo carpiano? El escafoide, el semilunar y el piramidal. ¿Y quién presenta la cavidad glenoidea? El radio. Entonces, la articulación radiocarpiana es una articulación condilia. Ahora, cuando se articulan los carpos de la primera fila con los carpos de la segunda fila, quiero que observes. A esta articulación de la primera fila con la segunda fila se le llama articulación mediocarpiana. Articulación mediocarpiana. Articulación mediocarpiana. Entonces, la articulación mediocarpiana tiene 2 articulaciones. Tiene 2 tipos de articulaciones. No te vayas a perder. Tanto en la parte externa como en la parte interna. En la parte externa como en la parte interna. En la parte externa como en la parte interna. Entonces, quiero que observes.
En la parte externa tenemos al escafoide, míralo, o navicular. Míralo, mira la pantalla, si no acá te vas a perder. Se va a articular con el trapecio y con el trapezoide. Míralo, míralo. Esta articulación del escafoide con el trapecio y el trapezoide forman una articulación plana. O sea que la media carpiana externa tiene una articulación plana. Plana. Y la media carpiana interna, mira, acá hay un cóndilo. ¿Quiénes forman el cóndilo? El hueso grande y el hueso ganchoso. Hueso grande y hueso ganchoso forman el cóndilo. ¿Con quién se va a casar el cóndilo? Cuéntenme. Chicos, ¿con quién se casa el cóndilo? Con la cavidad glenoidea, muy bien. ¿Y quién va a formar acá la cavidad glenoidea? El escafoide, el semilunar y el piramidal. El escafoide, el semilunar y el piramidal forman la cavidad glenoidea. Entonces la mediocarpiana interna tiene una articulación condilia y la mediocarpiana externa tiene una articulación plana. Entonces yo quiero que te ubiques acá en escafoide, semilunar y piramidal. Escafoide, semilunar y piramidal. Por arriba, el escafoide, semilunar y piramidal forman el cóndilo carpiano. Y por abajo, los tres huesos también por abajo van a formar ya no cóndilo, sino cavidad. Entonces, el escafoide, semilunar y piramidal presenta dos tipos de superficies. Por arriba forma el cóndilo carpiano y por abajo forma la cavidad glenoidea. Entonces vuelvo a repetir, la articulación radiocarpiana es una articulación condilia. La articulación mediocarpiana externa que se forma entre el escafoide, trapecio y trapezoide es una articulación plana. Y la mediocarpiana interna que está formado por el escafoide semilunar y piramidal, está formado la cavidad glenoidea y el hueso grande y hueso ganchoso, el cóndilo carpiano. Eso sería una articulación condilia. ¿Está claro? Entonces, la mediocarpiana, ¿cuántos tipos de articulación tiene? Chicos, ¿cuántos tipos de articulación tiene la mediocarpiana? 2, profesora. 2. La externa, ¿qué tipo de articulación es? Plana. Plana. ¿Y la mediocarpiana interna? Cóndilo. Condilo. Perfecto. Ahora quiero que escuches, ¿ah? Hasta ahí, por favor, quiero que lo asimiles. Asimílalo hasta ahí, por favor, te doy un minuto, porque ahí tu cabeza si no va a estallar. Te doy un minuto, ¿ah? Para que no te confundas. Un minuto para que repases.
Ya, muy bien. Entonces la Raquel, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ya, entonces la mediocarpiana tiene dos tipos de articulación. La mediocarpiana externa plana y la mediocarpiana interna condila. Ahora, miren acá, la mediocarpiana, hay alguno, ¿quién me dice esto de la externa y la interna? Esto es Testud. Pero Rubier lo ha clasificado como otro tipo de articulación a la mediocarpiana y que también es válido. Yo quiero que observes acá. Miren acá. Esta parte de la mediocarpiana tiene la forma cóncava y esta parte, disculpen, la externa tiene convexa, tiene la forma convexa y la interna tiene la forma cóncava. La externa tiene convexa y la interna cóncava, mírenlo. Y a la misma vez, la otra fila tiene cóncava y convexa. Entonces, la mediocarpiana, ¿qué tipo de articulación sería? Según Encaje Rubier. recíproco. Encaje recíproco. Encaje recíproco, muy bien. Entonces, ahora tú dirás, Miss, ¿y ahora qué voy a hacer cuando viene en mi examen? ¿Qué voy a marcar? Algunos dirán. Vas a marcar de acuerdo a las alternativas que te presenten, pues. Tú vas a hacer más mosca. Para eso yo te estoy dando. Difícil que te vengan los dos tipos de articulación. Muy difícil. El que te ponga los dos tipos de articulación ya sería pues una persona cruel o sería una persona que no sabe que hay diferentes autores que lo clasifican de una manera diferente. Entonces sería una persona que está leyéndome solo un libro. Y ahora, hasta donde yo sé, a los exámenes de admisión están entrando a evaluar los médicos. Y yo me imagino que los médicos si leen bien, pues, no solo un médico, ¿ah? Yo antes de estudiar medicina ya sabía esto. Se supone que el médico con más razón, pues, ¿no? Los médicos llevan a más profundidad lo que es la anatomía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la articulación mediocarpiana también podemos decir que tiene una articulación encaje recíproco. Ahora, tenemos aquí al metacarpo, miren, ahí está el metacarpo, y los metacarpos, que son huesos largos, presentan dos epífisis, ¿no? Una epífisis proximal y una epífisis distal. A nivel del epífisis distal, mira, presentan cóndilos. Entonces, la articulación metacarpo-falanges, incluso cuando cierras tus deditos, haces puño, puedes visualizar los cóndilos de los metacarpos. Entonces, la articulación metacarpo-falanges es una articulación condilia. El metacarpo-falange. ¿Ya? Entonces, ahora ya hemos acabado con el miembro superior, entonces nos vamos ahora al miembro inferior. Entonces, si tú te das cuenta aquí, mira, el fémur presenta acá un cóndilo externo y presenta un cóndilo interno. El fémur presenta un cóndilo externo y un cóndilo interno. Y la tibia va a presentar sus cavidades glenoideas. Entonces, la articulación fémur tibial es una articulación condilia y todavía bicondilia. ¿Por qué bicondilia? Porque el fémur presenta dos cóndilos y la tibia presenta dos cavidades glenoideas. Yo quiero que observes aquí esta imagen. Miren acá donde te estoy señalando.
En esta imagen tenemos aquí donde te estoy señalando, esto es el cóndilo externo y esto es el cóndilo interno. ¿Y qué es esta bolita de acá? Esta bolita de acá es la rótula. Y esto de acá, profesora, ¿qué es? La tibia. Esto sería su cavidad glenoidea y su cavidad glenoidea. ¿Y este qué huesito sería? Lo que estoy señalando. Peroné. Peroné. Te pregunto, ¿el peroné se articula con la rótula? No, No. Miss. ¿El peroné se articula con el fémur? No, Miss. No, tampoco. Eso tienes que saber. El peroné no se articula ni con la rótula ni con el fémur. Entonces, ¿quiénes van a formar la articulación de la rodilla? La articulación de la rodilla está formada por el fémur, la rótula y la tibia. Fémur, rótula y tibia, menos por el peroné. Mucho cuidado en eso. Ya, entonces ahí ya tenemos la articulación condilia. Ya, ¿dónde más tendríamos la articulación condilia? También tenemos, ¿quién sería su gemelo del metacarpo falanges? ¿Quién sería su gemelo? Metatarsofalange. Claro, entonces acá yo tengo a los cóndilos de los metatarsos que se articulan con las primeras falanges. No te olvides que estos son primeras falanges, segundas falanges y terceras falanges. El dedo gordo, recuérdate que no tiene segunda falange. No te olvides que a la primera falange le llamo también falange proximal, a la segunda falange media y a la tercera falange distal. No te olvides que también a la falange proximal le puedo llamar simplemente falange, a la falange media falangina y a la falange distal falangeta. Entonces los cóndilos del metatarso se articulan con las primeras falanges o con las falanges proximales o simplemente con las falanges. Entonces, ¿cómo se le llama esta articulación? Se le llama metatarso falanges. Y cuando estamos con los pies descalzos, sin zapato, pisamos, dejamos la huella justamente 5 bolitas de los cóndilos del metatarso, ¿ya? Entonces recordemos quiénes son o dónde encuentro las articulaciones condilias. Lo encuentro en la cabeza, lo encuentro en la muñeca, lo encuentro en el metacarpo falanges, en la rodilla y en el metatarso falanges. Entonces vamos, ¿cuáles son esas articulaciones condilias? Tenemos al témporo mandibular. Tenemos al témporo mandibular. Témporo mandibular. El atlanto occipital. También tenemos al radiocarpiano. Radiocarpiano. Medio carpiano interno. Medio carpiano interno. Metacarpo falanges. Fémur tibial. Y metatarso falanges. Y metatarso falanges. Todas ellas son articulaciones condilias. Entonces ahora vamos a ver las articulaciones encaje recíproco. Entonces, ¿cuáles son las articulaciones encaje recíproco? Las articulaciones encaje recíproco también lo tengo en la cabeza. ¿Quién? El martillo y el yunque. El martillo y el yunque. El martillo y el yunque. ¿Ya? Entonces acá tenemos al martillo, la cabeza del martillo. Tengo aquí la apófisis lateral. Y tengo aquí al cuerpo del yunque. Entonces, la cabeza del martillo, mira la imagen, tiene la forma convexa. Y la apófisis lateral del martillo tiene la forma cóncava.
Y el yunque, a su vez, su cuerpo tiene la forma cóncava y a la misma vez convexa. Entonces hemos dicho que cuando uno de los huesos presenta una superficie articular convexa y cóncava y la superficie articular del otro hueso tiene la misma forma pero en sentido contrario, cóncava y convexa, entonces decíamos que era un encaje recíproco. Entonces, ¿cómo se le llama esta articulación? Incudo malleus. Incudo de incus, de yunque, malleus de martillo. O malleolar también, incudo malleolar o incudo malleus, incudo malleolar o incudo malleus. ¿Dónde más tenemos esta articulación de encaje recíproco? Lo tenemos también entre la clavícula y el esternón, entre la clavícula y el esternón. Entonces, recuérdate acá, la clavícula y el esternón. Entonces, esto es una articulación clavículo-esternal. Esto es una articulación encaje recíproco. No te olvides que la primera costilla se articula con el mango del esternón. La segunda, eso es pregunta de examen, con el ángulo de Lewis. La tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima con el cuerpo del esternón. No te vayas a olvidar. La primera costilla con el mango, la segunda hasta la séptima. No, la segunda con el ángulo de Lewis y de la tercera a la séptima con el cuerpo. Ya no te vayas a olvidar. Entonces tenemos la articulación incudo-malleolar, también la articulación clavículo-esternal. ¿Dónde más tenemos la articulación? Encaje recíproco, ya te dije, el medio carpiano. También es una articulación encaje recíproco. Ahora, en el caso de los carpos, mira acá la imagen, carpo y metacarpo. Carpo y metacarpo. Carpo y metacarpo es una articulación plana. ¿Qué te dije? Que el carpo con carpo eran planas. Las intercarpianas eran planas. Pero te dije que habían exceptos. Habían exceptos. ¿Quiénes eran esos exceptos? Los de la primera fila, pues. La superficie externa del medio carpiano es el único que es plano, pero la superficie interna era una articulación condilia, o bien la medio carpiana era una articulación encaje recíproco. Ahora, el carpo metacarpo, mira la pantalla, el carpo metacarpo también es una articulación plana, carpo metacarpo. Pero hay un carpo que viene a ser el trapecio. Hay un carpo que viene a ser el trapecio que se articula con el primer metacarpo. Eso es un encaje recíproco. Entonces el trapecio, que es un carpo, con el primer metacarpo es un encaje recíproco. Ahora, ¿quién es su gemelo del carpo metacarpo? ¿Quién es su gemelo? Tarso, metatarso. Tarso, metatarso. Entonces el tarso, metatarso también es una articulación plana. El tarso, metatarso le llamo articulación de Linzfra. Articulación de Linzfra. Esos son planas, ¿ya? Carpo con carpo también son planas y tarso con tarso también son planas. O sea, las intertarsianas son planas, pero te dije que habían exceptos. ¿Quién era ese excepto? El AE, el astrágalo escafoide. Pero hay otro excepto también, el CC. C de calcáneo. La otra C de cuboide. Calcáneo cuboide. Calcáneo cuboide también es una articulación plana. Entonces tengo acá el calcáneo. Disculpen, es una articulación encaje recíproco. Encaje recíproco. Entonces tengo acá al calcáneo y tengo al cuboide. Calcáneo cuboide. Tengo acá al calcáneo y tengo al cuboide. Miren acá, tiene una superficie articular convexa y tiene una superficie articular cóncava.
convexa y cóncava. Y la otra es cóncava y convexa, lo estás viendo. Acá igual, convexa y cóncava, convexa y cóncava, cóncava y convexa, ¿ya? Entonces, la articulación CC, calcáneo cuboide, es un en K tiene C, ¿no? En K, encaje sí, tiene C. El encaje recíproco ya encuentro también en el calcáneo cuboide. Entonces, quiero que veas esta imagen. Mira esta imagen. Estos cuatro huesos, estos cuatro tarsos. El AE, astrago escafoides en artrodia. Y el CC, calcáneo cuboide, es encaje recíproco. Y estos cuatro huesos, a estos cuatro huesos, se dice que tienen una articulación llamada articulación de Chopard. ¿Te acuerdas de chupar? Articulación de Chopard. ¿Cuántos tipos de articulación tiene la articulación de Chopard? Tiene dos tipos de articulación. Tiene una articulación en artrodia y tiene un encaje recíproco. El AE es en artrodia y el CC es un encaje recíproco. El AE es una en artrodia y el CC es un encaje recíproco. Y a los cuatro se dice que son la articulación de Chopard. Entonces ahí tenemos a la articulación, miren, de Chopard. Entonces, ¿dónde encuentro las articulaciones? Encaje recíproco, lo encuentro en el oído, el incudo malleus, el esternoclavicular, el medio carpiano, el trapecio con el primer metacarpo, esa es pregunta clave siempre de examen, y el calcáneo cuboide. ¿Dónde encuentro entonces? El incudo malleus, el esternoclavicular, el medio carpiano, el trapecio, miren acá el trapecio, ahí está el trapecio con el primer metacarpo, y el calcáneo cuboide. Eso es un encaje recíproco. Entonces ahora vamos a ver las articulaciones trocleartrosis. Las articulaciones trocleartrosis van a funcionar como si fuera la bisagra de una puerta. Entonces, ¿dónde tengo estas articulaciones de trocleartrosis? Fácil, a nivel del codo, a nivel de la rodilla, a nivel del tobillo y entre las falanges, interfalanges. Entonces, ¿dónde tengo la articulación de trocleartrosis? En el codo, en la rodilla, en el tobillo y las interfalanges. Solo en 4 lugares. Codo, rodilla, tobillo y las interfalanges. Codo, rodilla, tobillo y las interfalanges. Entonces, en el caso del codo, ¿quiénes son los que forman la articulación? Porque recuérdate que en el codo, ¿cuántos huesos hay? Miren acá tenemos al codo. Entonces, ¿cuántos huesos tenemos en el codo? En el codo hay 3 huesos, el húmero, el radio y el cúbito. Húmero, radio y cúbito. Pero, ¿quiénes son los que forman la articulación trocleartrosis? Solo el húmero con el cúbito, porque el húmero y el radio tiene otro tipo de articulación, es un pivote. En cambio, el húmero con el cúbito es una articulación de trocleartrosis. ¿Ya? Entonces, en una articulación de trocleartrosis, uno de los huesos funciona como si fuera una polea, pues, ¿no? Funciona como si fuera una polea, ¿ve? Entonces, sí, se va a cerrar el antebrazo y se va a abrir. Se va a cerrar y se va a abrir.
Entonces acá, esto es el cúbito y el cúbito presenta como una boca. Míralo, como una boca. Y el húmero va a presentar una tróclea. Entonces mejor te muestro una mejor imagen para que te puedas ubicar. ¿Ya? Un ratito. Un ratito quiero mostrarte una mejor imagen. Ojalá que lo encuentre. Quizás esta de acá. No me convence, pero es la única. A ver este de acá. A ver. Tampoco me convence. Pero ya puede ser. Ya. Otra más voy a buscar. Ya. No hay alguien que me convence, pero voy a utilizarlo de todas maneras. Ya. Muy bien. Ya. Entonces, le voy a poner sus partes para que no te me pierdas. Ya no tiene todas las partes esto, pero yo lo voy a poner. Ya. No tiene todas las partes, pero lo vamos a poner. Ya. Aquí está. Y le ponemos partes. ¿Ya? A ver, ponemos acá cavidad coronoide. Es esta de acá. Esta de acá. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Acá. Acá también falta. Le ponemos acá. Olecranon. Olecranon. Ya. Y es esta de acá. Apófisis coronoide, trócleo. Cortadura radial. Ya, perfecto. Ahí está. Entonces, miren, el número, ¿qué es lo que va a presentar? El número va a presentar una estructura, ya, que va a funcionar como esto de acá, ¿ven? Una estructura que va a funcionar como esto de acá, ¿ven? Como una polea, ¿ya? Entonces, eso sería la tróclea del número, esta de acá, ¿ya? Y que se va a meter a esta cavidad del cúbito. ¿Y cómo le llamo a esta cavidad del cúbito? Le llamo cavidad sigmoidea. Ponemos acá para no olvidarnos. ¿Ya? Cavidad sigmoidea. Cavidad sigmoidea. Como acá. Cavidad sigmoidea. Ya. Cavidad sigmoidea mayor. ¿Ya?
Este de acá, todito este hueco. ¿Ya? O llamado también, aquí está, no lo había visto. No lo había visto. O llamado también escotadura troclear. Es lo mismo, ¿ya? Llamado también escotadura troclear. Esto es lo mismo. Está. Ya, pero es más conocida como cavidad sigmoidea mayor. Ya, lo seguimos. Tenemos aquí entonces al olecrano, que es esto de acá, y el hueco es la cavidad. El hueco es la cavidad sigmoidea mayor, o llamada también escotadura troclear. ¿Ya? Escotadura troclear. Ya. Muy bien. Y ahora sí. Entonces la tróclea del húmero va a ingresar a la cavidad sigmoidea mayor. Entonces en ambos extremos de la cavidad sigmoidea mayor encuentro acá dos apófisis. Esta apófisis se le llama olecranon y a esta apófisis se le llama apófisis coronoide. Entonces cuando acá se flexiona el antebrazo, esta cavidad coronoide recibe a la apófisis coronoide. La cavidad coronoide recibe a la apófisis coronoide. ¿Ya? Entonces ahí estaría funcionando como si fuera una bisagra el codo, ¿no? Tendríamos acá la tróclea del húmero y tendríamos la cavidad sigmoidea del cúbito. Tróclea del húmero y la cavidad sigmoidea del cúbito. Esto sería la apófisis coronoide y la apófisis olecraniana o el olecrano, ¿no? Entonces ahí estaría funcionando como si fuera una bisagra. En cambio, en la rodilla, si tú flexionas y estiras la pierna, flexionas y estiras, la rodilla también estaría funcionando como si fuera una bisagra. Y en el caso del tobillo, ¿quiénes estarían formando esa articulación del tobillo? Mira, acá tenemos a la tibia y al peroné. La tibia y el peroné forman acá como si fuera una boca. ¿Ya? Y estos dos que funcionan como si fuera una boca, se lo van a embocar al astrágalo. Como aquí, ¿ve? Se le están embocando al astrágalo. Se le están tragando al astrágalo. Entonces la tibia y el peroné y el astrágalo van a formar la articulación tibio-peroneal astrágalo, o llamado también talus porque el otro nombre del astrágalo es talus crural. A la tibia y al peroné le llamamos crural. Entonces la articulación talus crural, o la articulación del tobillo, a la cual le llamo también garganta del pie, también le puedo llamar articulación en hebilla. ¿Por qué en hebilla? Porque cuando me pongo un zapato con hebilla, me amarro acá, lo abrocho acá. Entonces, por eso esta articulación tibio-peroneal astrágalo, o articulación del tobillo, o articulación en hebilla, o garganta del pie, o talus crural, es un tipo de articulación de trocleartrosis. Y finalmente las articulaciones interfalanges. Entonces, ¿quiénes son las articulaciones que me presentan articulación de trocleartrosis? El húmero cubital o la articulación del codo, la articulación de la rodilla, la articulación del tobillo, que viene a ser la articulación tibio-peroneal astrágalo, o articulación de garganta del pie, o articulación en hebilla, y las interfalanges. Entonces,
Para la noche, ¿a qué hora tenemos en la noche, chicos? A las 8:15, profesora. A las 8, Miss. 8 y Las 15. 8. Ya, entonces para la noche estaríamos dejando la articulación trocoide y artrodia y estaríamos entrando ya a músculo. ¿Ah? En la noche ya estamos entrando a músculo. Trocoide chiquito nada más, en artrodia un poquito nos vamos a demorar y estaríamos entrando un poquito de movimientos y estaríamos entrando a lo que es miología. Entonces, que tengan un buen día, chicos, desayunen, a las 7:30 creo que tienen clases. Bye, bye, nos vemos, ha sido un gusto. Gracias, Miss. Ya, Miss. Sí, chicos, bye, le bye. vaya bien, Miss. Gracias, hijos. Ustedes también que les vaya bien. Muchas Hasta bendiciones. luego, Miss, cuídese. Chao, chiquitines. No, Miss, cuídese, gracias. Profesora, cuídese. Chao, chiquito. Chao, chao. Cuídense.